hermanos, es un placer estar con ustedes una vez más para meditar juntos en la palabra de Dios. Les vamos a pedir que abran sus Biblias en el Salmo número 51, verso 5. En lo que ustedes buscan este pasaje en sus Biblias, les damos la bienvenida a todos. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y créanme que lo más importante para nosotros es que Dios, a través de estos devocionales, pueda hablar a tu vida, a tu corazón, y puedas tú ser edificado y Dios pueda ser glorificado en tu vida. Amén. El día de hoy le hemos titulado a este devocional Un final dichoso. Amén. El Salmo 51, verso 5 dice lo siguiente: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Amén. Eso era lo que escribía el rey David en el Salmo 51, verso 5. Y bueno, hermanos, pues hay momentos en la vida de todos en que vamos a iniciar un proyecto o cualquier cosa importante que quieras hacer, y a veces el inicio es complicado, es difícil, y por supuesto que llega el desánimo a nosotros, la fe se desmorona, y lo que tal vez iniciamos con mucho entusiasmo, ¿verdad?, con mucha ilusión, después del inicio se convierte en tristeza, en desánimo, como te vuelvo a repetir, y empiezan a venir un montón de pensamientos negativos a la mente, pensamientos de fracaso y posiblemente ese pensamiento tan peligroso que nos dice que no era la voluntad de Dios o que Dios no está con nosotros. No, seguramente yo creo que les ha pasado, a mí sí, a veces nos ha pasado que cuando vamos a iniciar un proyecto, nos encontramos con principios difíciles que nos hacen pensar este tipo de cosas. Y qué difícil, hermanos, es retomar la confianza cuando las cosas inician mal. Y eso es precisamente, hermanos, lo que le sucedió al rey David. El rey David, hermanos, que tuvo un inicio difícil en el proyecto más importante que cualquier ser humano puede iniciar, que es precisamente la vida, ¿no? Yo creo que es algo importante para todos, ¿verdad?, tener una vida agradable, una vida exitosa, ¿verdad? Y déjame decirte que en la vida del rey David no todo fue miel sobre hojuelas. El inicio de su vida fue una vida tremendamente complicada. Fíjense ustedes que dicen los estudiosos que el rey David no era amado entre su familia porque fue producto de un posible adulterio por parte de su padre. Por eso decía aquí en el Salmo 51 que en maldad había sido formado y en pecado lo concibió su madre. Porque según los estudiosos suponen que es muy probable que David haya sido producto de un adulterio de su padre con una mujer que obviamente no era la esposa legal de su padre, por llamarle de alguna manera. Y muy probablemente, hermanos, como les vuelvo a repetir, es algo que sucedió en la vida del rey David. Un hombre que desde niño tuvo una vida complicada porque su familia lo rechazaba, por lo que les vuelvo a repetir, por lo que ya les decía, perdón. Imagínese usted que el grupo de gente que debía amarlo y darle confianza como lo era su familia, lo rechazaba. Y algo que hacía aún difícil su vida, ¿verdad?, es lo que narra precisamente el Salmo 51 y que ya leíamos. Seguramente llegó a su mente la idea de que estaba condenado al fracaso, a la soledad, a vivir un desastre emocional por el resto de su vida, ¿verdad? Y sabes, pues David estuvo expuesto, hermanos, a vivir un desorden emocional muy fuerte precisamente por el rechazo de su familia. Pero un día, mientras él estaba en la soledad del campo cuidando las ovejas de su padre, se encontró con Dios y Dios lo renovó en su mente y autoestima. Todo esto lo logró en medio de la alabanza y la adoración. Pero lo más extraordinario de todo esto es que ese inicio difícil Dios lo transformó en un final dichoso para él, en un final dichoso para David. Muchos de ustedes ya conocen la historia, ya conocen cómo termina David convirtiéndose en el rey más importante en la historia de Israel, porque fue un hombre que Dios eligió para precisamente tomar un lugar importante en los planes de Dios, ¿verdad? Dios lo toma, le restaura su vida, ¿verdad? Aún siendo él un niño, el Señor retoma su vida, toma la vida de David
y lo restaura para convertirlo en uno de los hombres más importantes en la historia de Dios, en uno de los hombres más importantes en la historia de Israel y también del cristianismo. Esto nos enseña que no tienes por qué sentirte atormentado por tu pasado difícil. Si confías en Dios y le entregas tu vida, te sometes a su voluntad, Dios puede convertir el pasado más accidentado y difícil en un final dichoso para la gloria de su nombre. Seguramente, tal vez haya alguien de las personas que nos estén viendo, que nos estén siguiendo a través de este medio, que quizás no se sienta digno de ser escuchado por Dios, quizás no se sienta digno de recibir la misericordia de Dios, quizás, ¿verdad?, se sienta indigno, tal vez porque está luchando contra el alcoholismo, quizás porque está luchando contra la drogadicción, quizás porque esté luchando contra algo que es desagradable para Dios, que sabe que es desagradable para Dios. Pero déjame decirte una cosa, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que si tú te arrepientes de corazón por todo lo malo que hayas podido hacer, aunque tus pecados sean los más imperdonables que tú te puedas imaginar, ¿verdad?, los pecados más sucios que te puedas imaginar, si tú te conviertes de corazón y te arrepientes de haber hecho tanto mal, Dios te recibe con los brazos abiertos y Jesucristo te perdona por ese pecado, por esa vida accidentada que llevaste. Y por supuesto que así como hizo con David, Dios te puede restaurar y darte un final dichoso como lo hizo con David. Solamente entrega tu vida al Señor Jesús y acéptalo como tu único y suficiente Salvador. Amén. Hermanos, pues a través de este devocional esperamos que Dios haya hablado a tu vida. Te pedimos que si te ha gustado lo puedas compartir con tus familiares, con tus amigos, en tus redes sociales y juntos hagamos que las piedras permanezcan calladas. Amén. Que el Señor les bendiga a todos grande y poderosamente. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les bendiga grandemente en este día y siempre. Nos vemos en una próxima ocasión.